Buenas tardes a todos. Os doy bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias, los webinars del IGE, temas divulgativos sobre las gemas, sobre la gemología. Y hoy vamos a hablar de las gemas, sobre todo las gemas de color y sus propiedades, sus parámetros de calidad. Con esta charla vamos a comenzar nuestro ciclo de conferencias. Voy a compartir la pantalla. Me presento, me llamo Igor Gavrilenko, soy geólogo y gemólogo. Me gradué en la Universidad de San Petersburgo en el departamento de mineralogía con especialidad de gemología en el año 96. Luego vine a España para realizar mi tesis doctoral en la Escuela de Minas sobre las esmeraldas de los Urales. En el año 2000 empecé a trabajar en el Instituto Gemológico Español, pasé ahí por varios puestos, primero técnico de laboratorio mientras hacía la tesis. Luego también fui jefe de estudios, fui director de laboratorio en mis últimos años y desde el año 2020 me dedico sobre todo a la talla y comercio de gemas, creando pues este tipo de tallas especiales, tallas de fantasía, tallas de precisión, creando pues piedras únicas y sigo colaborando con el IGE, sigo estando en la junta, doy algún curso y con mucho placer, pues comparto alguna charla, algún webinar y todo lo que haga falta para mi querido instituto. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de, como profesionales, qué parámetros de calidad tenemos que graduar en la mente, incluso en el papel o ver en el certificado, para orientarnos en este mundo tan complejo que son las gemas, o aparentemente complejo. Yo espero que después de la charla de hoy sea un poquito más comprensible para muchos, ¿no? Porque aparentemente podemos tener gemas de aspecto muy parecido, como estos rubíes que tengo en la pantalla, pero resulta que a la izquierda tenemos una de las piedras más únicas del mundo que se conoce, que es un rubí de 25 quilates, no tratado de Mogok, que ha marcado el récord de precio por quilate en piedra de color que se mantiene hasta hoy día de más de $1.200, perdón, 1.260.000 quilate en la piedra, 32 millones que alguien puede llevar en su dedo, mientras que a la derecha tenemos piedras pues que apenas tienen valor, ¿no? Entonces, nos vamos a fijar en las características que tenemos que saber, tener en cuenta, valorar para orientarnos en este mundo tan complejo. También comentar que hay como dos áreas un poco diferentes en el tema de gemología y un área es el diamante, donde las características de calidad se describen con bastante exactitud y son bastante uniformes en todo el mundo entre diferentes laboratorios, aunque con algunas diferencias, pero apuntando sus características en una especie de línea, de fórmula que engloba todo, peso, color, pureza, varios parámetros de talla, fluorescencia y el certificado, ¿no? ¿Quién, qué organización, qué instituto, qué laboratorio es el que dice que todo esto es así? Que eso es una parte importante para valorar la calidad de la piedra, ¿no? Pero gracias a este sistema tan uniforme de graduación de calidad, se puede comprar diamantes online con bastante seguridad, incluso solo viendo el certificado, sin ver la piedra en sí. Cosa bastante diferente observamos en el tema de piedra de color que tenemos aquí a la derecha. Aquí hay una variedad muy grande, multitud de materiales diferentes, ausencia de normativas comúnmente aceptadas para graduar su calidad, criterios, varas de medir diferentes para color, pureza, peso, talla. Entonces, la situación es que piedras importantes es todavía mejor verlas en vivo y se dificulta un poco la venta online porque hay una diferencia de criterios. Hay laboratorios que ni siquiera gradúan la calidad, solo
identifican la piedra y sus tratamientos, pero no hablan nada de calidad. Entonces, la idea de esta charla de hoy dar una especie de nociones básicas, sobre todo lo más importante, enunciarlo sin profundizar mucho porque nos iríamos a un curso. De hecho, es un curso que tenemos en el IGE, que es Graduación de Calidad de Piedras de Color, un curso que introduje yo en mis tiempos de jefe de estudios y fue profesor de este curso durante bastantes años. Pero hoy es una especie de introducción, pero yo espero que incluso con esta introducción pues se aclaren algunas cosas sobre la calidad de las gemas. Entonces, si tenemos una piedra que a lo mejor queremos comprar o nos gusta y la queremos valorar, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Aquí se enumeran los parámetros que engloban lo que tenemos que valorar, graduar para ver el grado, el nivel de calidad de esta piedra. Si es de las aquellas que marcan récord de precio, si no vale nada o sin ir a estos extremos dentro de las gemas comerciales, gema de gama media, pues saber cuál es mejor y por qué, cuál es más cara y por qué, ¿vale? Porque, claro, los parámetros de calidad tienen relación directa con el precio de estas piedras en el mercado. Y bueno, aquí tengo un ejemplo del certificado gemológico que es del IGE y que sí que gradúa, además de identificar la piedra, gradúa los parámetros de calidad y es de los laboratorios de prestigio que más en serio toma el tema de calidad, no solo de identificar la piedra, hablar de sus tratamientos, posibles orígenes, pero también pues dar su opinión profesional sobre el grado de color, grado de pureza, calidad de talla y todos los demás parámetros. Bien, vamos a entrar en el tema del color. El color se suele decir que es el rey para la piedra de color, ¿no? Es el parámetro más importante. Podemos tener gemas pequeñas, gemas llenas de inclusiones, pero si tienen buen color, seguirán siendo atractivas, seguirán siendo cotizadas y es un poco el parámetro de mayor peso en lo que es la calidad de piedras de color. Existen diferentes sistemas para graduar, diferentes intentos de dar un poco más de objetividad a este mundo tan complejo y variado que son los colores de las gemas, pero en esencia los sistemas más utilizados se basan en el mismo sistema de graduación de color que es el sistema de Munsell. ¿Ok? Es un sistema muy práctico, muy útil de controlar, de entender, de tener en la cabeza cuando hablamos, cuando trabajamos con el color en general, sea cual sea nuestro objetivo, ¿no? Puede ser, pues, elegir azulejos para la cocina o cortinas o graduar la calidad de las gemas. Es un sistema que es muy útil de controlar. El espacio de color, el espacio tridimensional, se gradúa en función de estas tres características. Por un lado está el matiz, hue en inglés, ahora lo explico con más detalle. Luego la oscuridad o claridad de la piedra, que es el eje vertical, que en el sistema original se llamaba value y en las gemas se llama tono, de más claro a más oscuro. Y por último, la saturación del color, ¿vale? Aquí tengo un diagrama que está bastante bien y nos indica estos tres parámetros. El matiz lo definimos en una rueda de matices, una especie de arco iris con colores principales y colores intermedios entre ellos. Entonces, es la primera determinación que hacemos para nuestra graduación. ¿En qué matices estamos? Es un verde azulado un poco más cercano del verde que del azul, pues estaríamos por aquí. La segunda graduación que se hace, el segundo parámetro, es el tono de la piedra, de más claro a más oscuro, va en aumento. Y por último,
la saturación del color verde. Porque teniendo el mismo tono, un tono intermedio, un tono es lo que se ve cuando sacamos la foto de esta gema en blanco y negro, ¿vale? Este rectángulo y este rectángulo, si lo ponemos en blanco y negro, van a tener la misma oscuridad, pero aquí tenemos un verde puro y aquí tenemos un verde mezclado con el gris para llegar a, pues, a este tono de oscuridad, ¿vale? Vamos a explicarlo un poco mejor con las gemas. El primer sistema que introdujo el sistema de Munsell como base de su graduación de color de gemas fue el Instituto Gemológico Americano, GIA, en los años 90, y establecieron los 31 matices principales que seguimos utilizando hasta hoy en día en diferentes sistemas, incluso otros sistemas que no son GIA, pues son los mismos 31 matices principales. Y aquí hay colores principales que se denominan solo por su nombre, por ejemplo, verde, amarillo, rojo, naranja. Y luego tenemos colores intermedios con diferente fuerza de matiz secundario. Por ejemplo, el color cercano al naranja yendo hacia la dirección del amarillo sería naranja amarillento. Luego, si estamos más cerca del amarillo, pero con un ligero matiz anaranjado, sería amarillo anaranjado. A veces hay más, por ejemplo, donde hay más colores intermedios es entre azul y el verde. Aquí hay, por ejemplo, very slightly bluish green, verde muy ligeramente azulado. Muchas esmeraldas, por ejemplo, son de este color. Luego empieza simplemente sin el very, ¿no? Slightly bluish green, verde ligeramente azulado. Luego ya un verde fuertemente azulado. Entre medias, justo por la mitad, tenemos un color que no sabemos hasta hacia qué lado es más cercano. Se llama así, green blue o blue green. ¿Vale? Está en el medio, no hay color dominante, es justo la mitad entre los dos. Y a partir de aquí nos empezamos a mover hacia el azul. Primero fuertemente verdoso, luego simplemente verdoso y luego muy ligeramente verdoso. Esto se puede describir en las siglas muy comprensibles, muy fáciles de entender, que son en mayúscula color principal y luego unos prefijos, por ejemplo, V es very, SL slightly, ST strongly, y entonces una abreviatura así sería very slightly bluish green. Ya sabemos en qué matiz de los 31 matices principales nos encontramos. Bien, este mismo sistema, por ejemplo, lo podemos ver en los colores del sistema Gemmy Wizard. 31 matices, los mismos códigos, yellowish green o strongly purplish red. Y luego, esta es la primera coordenada de color. Si entramos en uno de estos matices, por ejemplo, violetish blue, un típico matiz para los zafiros, se nos abre una tabla de dos dimensiones, donde de arriba a abajo va aumentando la oscuridad de la piedra y de la izquierda a la derecha la saturación de la piedra. Es muy importante diferenciar estos dos parámetros porque la calidad del color está relacionada mucho más con la saturación del color que con la oscuridad. Podemos tener un zafiro muy clarito, ligeramente azulado, o muy oscuro, pero igualmente con muy poca saturación de azul, que pueden estar en el mismo precio. Mientras que los mejores colores en calidad siempre se encuentran en tonos medios y saturaciones máximas. Eso es lo que buscamos. Esto es súper importante para orientarse en la calidad del color de las gemas. Voy a insistir un poco más en este tema de tono y saturación con este ejemplo que siempre pongo, que es con un vaso de agua. Imaginaros un vaso de agua clara, agua limpia, sin nada de color, y tenemos una pipeta con un colorante azul intenso que empezamos a añadir gota a gota. Añadimos unas pocas gotas y el agua se tiñe de un azul clarito.
Hay una podemos preguntita. hablar pues, ¿Puedo creer? de colores que están por aquí, ¿vale? Si seguimos añadiendo puro colorante azul, el agua sigue subiendo de saturación de color. Y si seguimos, pues nos encontraremos en estos colores muy saturados que también han aumentado de tono, pero que toda la oscuridad se debe exclusivamente a nuestro colorante azul, ¿vale? Estos serán los mejores colores que podemos encontrar en las gemas. Saturación máxima, pero sin nada de color adicional poco atractivo que puede ser gris o marrón, que nos oscurece la piedra, pero no gracias al colorante, digamos, a las gotas de azul que le han echado. Otro caso, cogemos otro vaso y en vez de solo colorante azul, tenemos otra pipeta con colorante negro, ¿no? Y echamos 3 gotas de azul y 3 gotas de negro. El agua se ha oscurecido, nos hemos movido por estas columnas por abajo, pero llegando a tonos bastante elevados, pero no gracias a la saturación del color, al colorante, ¿no? Pues esta va a ser una piedra que de lejos no se acerca a las mejores, aún teniendo la oscuridad, ¿vale? Esa es la diferencia. Y si ya echamos más del negro, podemos bajar aún más teniendo la misma saturación del 3, pero sin aumentar calidad de piedra, solo aumentamos su oscuridad. Bien, pues para recordar, lo que buscamos son colores fuertemente saturados, pero sin colores adicionales no atractivos, gris, marrón. Es que en los matices fríos, el color adicional que oscurece la piedra es gris. Y en los matices más cálidos, ahí rojo, naranja, amarillo, es el marrón, ¿no? Pero ambos son no deseados en nuestra piedra. A ver, aquí hago un paréntesis, ¿no? Dicen que la belleza está en el ojo del que mira. Eso es así, y bien os pueden gustar piedras así o piedras así. Es una suerte porque las podéis comprar más baratos, ¿no? Pero lo que es calidad en términos técnicos, la calidad máxima y las cotizaciones máximas, estas que alcanzan los récords de precio, se van a encontrar en la zona de saturaciones máximas, ¿ok? Vamos a poner algunos ejemplos de piedras. Por ejemplo, este zafiro. Tiene un color fantástico. Tiene un azul saturado de saturación cercana al máximo, tono medio, es como lo mejor que podemos encontrar. Este, en cambio, de oscuridad puede ser parecido, pero hablamos de muy baja saturación del azul y un tono elevado debido al secundario color gris en él. Pues no tiene nada que ver la calidad de color de estas dos piedras. Este no tiene gris, tiene saturación bastante buena, pero no llega a la saturación de este. Obviamente este se va a cotizar más, va a valer más en el precio por quilate. En esta piedra tenemos dos problemas. Primero, el matiz no es el adecuado, vamos, no es el más cotizado para el zafiro azul. Tiende a demasiado verdoso y nos hemos movido en la primera graduación de la rueda de matices de lo que son los matices más favorables para el zafiro, que es el azul o azul ligeramente violáceo en el que estamos ahora, ¿no? Y lo segundo, obviamente, tiene muy baja saturación y muy alto tono, la piedra es casi negra, según qué luz se va a ver negra del todo, y claro, el color, la calidad del color de esta piedra es muy bajo. Aquí tenemos otra piedra de matiz demasiado verdoso y muy poco saturada. Pero sinceramente, entre piedras demasiado oscuras y demasiado claritas, yo prefiero las más claras porque son colores tipo pastel, pero que dejan que la piedra brille, sobre todo si está bien tallada, ¿no? Obviamente, mucho mejor calidad tienen estos colores, pero teniendo la misma saturación entre muy claro y muy oscuro, pues mi preferencia personal son estas, pero es muy probable que valgan igual por quilate, ¿no? Otra piedra, otro zafiro. En este caso nos hemos ido del matiz preferente
pero al demasiado violáceo. Este es demasiado violáceo y bueno, medio de tono y medio de saturación. Estamos un poco por aquí, pero el matiz no es el preferente. Este otro ejemplo, tenemos un problema adicional que el color no es homogéneo. Eso tampoco favorece la piedra, salvo excepciones cuando se hace a propósito, por ejemplo, una turmalina bicolor o multicolor, o los zafiros que se han puesto de moda que se llaman party, ¿no? Como con un sector fuertemente azul separado de otro amarillo. Pero en general, cuando tenemos tonalidades de color, no es un plus, es más bien un problema para el color. Y por último, pues otro zafiro muy clarito, sin nada de gris, pero de saturación más bien baja. Otra piedra que es bonita, pero bastante más económica que estos dos. ¿Ok? Bien, pues entendiendo este principio, que siempre nos vamos a buscar saturaciones máximas, pero con mínimo de gris o marrón, ¿ok? Tonos medios, ni demasiado claro ni demasiado oscuro y máxima saturación, podemos realmente graduar cualquier piedra. Puede ser un rubí, una turmalina, un granate. Los granates en muchos casos son demasiado oscuros, ¿no? No pecan tanto de demasiado claritos. Bonita Podemos y te- graduar las esmeraldas, realmente cualquier gema que nos interese. Tiene los mismos principios. Máxima saturación de color va a tener máxima calidad de color. Siguiente parámetro, pureza. En primer lugar, comentar que es normal para las gemas tener inclusión. De hecho, son minerales que se crean en la naturaleza. Hay muchos tipos de inclusiones diferentes. Tengo aquí, incluso como gemólogo, soy gran apasionado de las inclusiones, de su observación y fotografiarlas y tal. Tengo una página web dedicada a las inclusiones en gemas. No es problema. La graduación de calidad de piedra de color no se hace tan estricta como en el diamante, donde lo que vemos a simple vista solo aparece en los últimos grados de pureza, ¿no? En las piedras piqué o included en Estados Unidos. Bien, aquí toda la graduación se hace a simple vista. Y una cosa importante también a la hora de graduar la pureza de piedra de color es tener en cuenta de qué gema estamos hablando, porque según el tipo de mineral, hay gemas que tienden a formar cristales grandes y perfectos, por ejemplo, topacio o la familia de cuarzo o la familia del berilo pueden dar cristales de kilogramos de peso totalmente limpio. En cambio, hay otras gemas que por su naturaleza casi nunca tienen pureza total. Siempre hay algo de velos, de jardín, por ejemplo, las esmeraldas, es absolutamente normal. Entonces, no aplicamos la misma barra de medir cuando graduemos una gema u otra, ¿no? La graduación de la esmeralda es bastante más permisiva que otras gemas. Y a partir de ahí, pues se diferencian los grados de pureza. El primero es puro a simple vista, eye clean. Luego ligeras inclusiones, moderadas inclusiones, abundantes o muy abundantes. En algunas escalas también se separa por encima del grado eye clean, loop clean, puro a la lupa. Pero realmente ser puro a la lupa a una gema de color no le aporta un plus adicional de calidad o de precio. De hecho, a veces se agradece que a la lupa tenga algo de inclusiones sutiles que permiten pues su identificación más fácil como gema natural, ¿no? Entonces aquí no lo menciono. En la Esmeralda, pues siempre vamos a tener este jardín. La graduación es un poco más permisiva. Aquí en las ligeras inclusiones ya podemos ver algo más de velos, algo más de inclusiones fluidas, que en otra gema a lo mejor corresponderían ya a moderadas, no a las ligeras. Pero aún así, pues graduamos su calidad según los mismos grados.
Una cosa también que hay que mencionar, que tampoco es correcto decir que para la esmeralda es bueno que tenga jardín. Eso también es engañoso. Para cualquier gema, cuanto más limpia sea, mejor, ¿vale? Y si tenemos con la igualdad de otras características como el color, la calidad de talla, el peso, una piedra limpia de inclusiones a la vista, una rareza en esmeralda, pero a ver las alas, ¿vale? Pues siempre va a tener mucho mayor valor que una piedra llena de velos. Ahora bien, en esta gema en particular, pues se aceptan bastantes inclusiones porque son extremadamente raras las esmeraldas puras a simple vista. Pasemos a la siguiente característica que es la talla de las gemas. Tiene una particularidad porque realmente es la única característica que no depende de la naturaleza, depende del hombre, ¿no? Y el hombre puede tener diferentes objetivos a la hora de tallar la piedra, diferentes enfoques a la hora de tallar la piedra. Y básicamente va en este dilema. ¿Qué hago? ¿Más belleza o más peso? Porque sacrificando la belleza del mismo trozo del bruto, puedo sacar una piedra más pesada, pero que no tenga tanto brillo, que no tenga tanta belleza, ¿no? Entonces, si vemos piedras mal talladas, normalmente no es porque el lapidario no sabía hacerlo bien, no tenía equipos apropiados, es porque perseguía el objetivo de tallar para el peso, no para la belleza, ¿no? Y hay muchísimas piedras en el mercado que están talladas de esta manera. De hecho, muchas de ellas se pueden retallar perdiendo el peso y es pues una parte bastante importante del trabajo que hago ahora, que es retallar piedras mal hechas para llevarlas al mayor brillo para los clientes que ya no quieren ver piedras así. También hay que decir que hace décadas el tema de talla no era tan importante. Hoy en día, pues sobre todo en Europa, en Estados Unidos, ya la gente no quiere piedras mal talladas. Cada vez se exige más de la talla. Entonces, los centros tradicionales de talla, Asia, China, Latinoamérica, pues empiezan también a intentar a hacer trabajo un poco mejor y no ir tanto por el peso, ¿no? Y la otra diferencia puede haber en la velocidad. Aquí en el tema de talla, si vamos rápido, sacrificamos precisión y la calidad del acabado. Por ejemplo, el pulido no va a ser perfecto si utilizamos los discos que nos permiten cortar rápido la piedra, pero luego no puede haber una superficie perfectamente pulida. Esto afecta a la apariencia de la piedra. Entonces, estos dos enfoques pues diferencian lo que es el tallado comercial masivo y un pequeño segmento que está apareciendo ahora que es el que llamamos talla de precisión. También gran diferencia en la tecnología. En muchos centros de talla tradicionales se siguen utilizando máquinas de tipo JMPEG, poco precisas, pero que permiten ir súper rápido y hacer geometría de la piedra que sigue el trozo del bruto. Si hay que desviar la culata a un lado, pues la desviamos, metemos el peso y sacrificamos la belleza porque la piedra no brilla igual, pero si mi objetivo es tallar por el peso, pues me sirve a la vez que aparecen máquinas de precisión que permiten hacer diagramas de talla muy complejos y piedras muy simétricas, muy bonitas, muy bien acabadas. Eso es un poco lo que vemos hoy por hoy en el mercado. Gran mayoría de piedras de talla regular, talla media, calidad baja y algunas piedras talladas bien, talla de precisión o talla de comercial, pero de un taller que se preocupa de la calidad de la talla. Entonces, la talla es un parámetro bastante técnico, tiene muchos puntos a tener en cuenta y más o menos así a grandes rasgos voy a enunciar lo más importante. Cuando se nos presenta una piedra y tenemos que valorar su calidad de la talla, vamos a fijarnos lo primero en estos puntos para saber si es talla muy buena, buena, media, baja o directamente es que no la queremos, la vamos a llevar a retallar.
El primer parámetro que nos vamos a fijar es la propia forma de la piedra. En vista de frente, miramos a la piedra y aquí puede haber algunos defectos frecuentes en el tallado comercial. Que la forma puede ser simétrica, pero puede ser poco atractiva por varios motivos. Por ejemplo, nos gustan formas bien definidas, ¿no? Y hay una forma clásica de pera y hay una forma de triángulo, ¿no? O trillion, como lo llaman. Pero en muchos casos el lapidario por aquí, por los lados, tenía más material y ha hecho una pera, pero con estos lados totalmente inflados para no cortarlo. Podía hacer una pera redonda bonita en forma de gota, pero ha añadido aquí el material y tenemos una piedra pues que no sabemos si es triángulo o pera o qué. Lo mismo pasa en muchos casos con entre oval y redondo. Hay piedras que no se definen, ¿no? Si es un oval, tiene que ser más alargadito. Tampoco demasiado largo, que empieza a ser feo, pero un oval, pues de proporciones correctas, de proporciones equilibradas, ¿no? Esto es un oval que es tan cerca de redondo que a veces lo llaman roval, ¿no? Entre round y oval, roval. Y lo mismo pasa entre oval y cojín. Esto es un oval o un cojín, pero claro, si queremos un cojín, sus esquinas tienen que estar bien definidas. En canto vivo o redondeadas hay variantes, pero que veamos las esquinas y no tengamos que dudar si es un oval mal hecho o un cojín mal hecho, ¿no? Eso es un poco la forma en general, que sea bonita, que el largo ancho sea equilibrado, ni demasiado alargadas ni demasiado cortitas, si hablamos de tallas alargadas. Y por otro lado está la simetría de los contornos, ¿no? Porque si este zafiro lo ponemos en una sortija, bueno, pues a diario vamos a ver que este oval no es perfecto, que aquí está más estrecho, aquí está más ancho. Es una piedra que han tallado al peso. En vez de hacer un redondo bonito o un oval más alargadito, perdiendo por aquí el peso, pues han hecho lo que daba el bruto. Y si no sabemos de esto, nos parece todo bien. La pera tiene que ser simétrica. Si la partimos con un plano de simetría vertical, la curvatura a la izquierda tiene que ser idéntica a la curvatura a la derecha. Los lados en tallas rectangulares tienen que ser paralelos. Los cantos en la talla de esmeralda, las esquinas, tienen que estar cortadas por igual, con el mismo ángulo y el mismo tamaño. Todas estas piedras pues tienen defectos graves de simetría. El segundo parámetro que hay que tener en cuenta, y es tal vez el más importante, es el brillo. ¿Por qué las gemas tienen esta forma que conocemos, con una culata en forma de cono y luego una corona con una tabla y unas facetas inclinadas? Porque esta es la forma que devuelve al observador la luz que cae encima de la piedra. La luz, si la culata está bien hecha, la culata es un reflector, ¿vale? La luz que le cae de diferentes ángulos se refleja en la culata y se devuelve al observador. Si los ángulos no son correctos, ¿qué va a pasar? Que los rayos, en vez de reflejarse, van a refractarse a través de la piedra y perderse pues al otro lado. Y al otro lado, si la compramos en una cajita blanca en la feria, pues estará el fondo blanco y no nos parece tan feo. Pero si la montamos y la llevamos sobre un vestido negro o simplemente en una sortija que no deja pasar la luz, esto va a ser un agujero negro en pleno centro de la piedra, donde se va la luz, se va el brillo, se va incluso el color, la saturación se baja en las ventanas y es como un defecto más frecuente, pero también el peor que podemos tener respecto al paso de luz, respecto a las proporciones de la piedra. Porque si observamos cualquier gema, hay como tres zonas que se pueden dividir, se pueden observar. Las áreas que están brillando son las áreas de retorno de luz, del brillo propiamente dicho. Inevitablemente algunas zonas van a estar oscuras y estas
zonas las llamamos zonas de extinción. Si la piedra está bien hecha, habrá algo de extinción que es inevitable y además es positiva para dar mayor contraste visual a esta piedra, darle mayor centelleo, ¿no? Porque según movemos esta piedra, lo que es oscuro va a pasar a brillo, lo que es brillo va a pasar a oscuro a momentos, entonces le dan esta vida, le dan este centelleo, eh, pues sí, la vida, el brillo de la piedra, ¿no? En cambio, la ventana no tiene brillo, es una pérdida de luz, pérdida de color y es un defecto muy grave, pero lamentablemente se observa en la inmensa mayoría de las tallas comerciales. Aquí tengo el dibujo del por qué sucede la ventana. En una gema de proporciones correctas, la luz, las facetas de la culata se hacen con ángulo menor que el ángulo crítico, por tanto, en vez de refractarse, se reflejan y se devuelven hacia arriba. En una piedra bien tallada me da igual que hay atrás. Puede no llegar la luz, puede ser un fondo oscuro, la piedra va a brillar igual. Ahora bien, si para salvar el peso la hemos hecho demasiado plana, con ángulos incorrectos, vamos a observar la ventana, vamos a perder la luz, porque claro, esta piedra, si la hacen bien, deberían haberla hecho bastante más pequeña, pero con un perfil correcto, con los ángulos que me permiten reflexión interna total para cerrar la ventana, ¿no? Otro defecto, menos grave que este, pero también se observa a veces, piedras demasiado profundas. Cuando el ángulo en el primer punto se observa la reflexión, pero en el segundo ya el rayo se acerca a la superficie con ángulo menor que el ángulo crítico y se pierde, se refracta para afuera. Entonces, en este caso tenemos el exceso de extinción, menos brillo y más extinción que en una piedra bien hecha. Aquí tengo una foto buena de lo que es la ventana. Es tal vez lo más importante de valorar a la hora de ver una piedra tallada, porque lo que es la forma, no bonita o no simétrica, es como muy intuitivo, ¿no? Pero esto es un poco más técnico y hay que saberlo. Piedra bien hecha no debería tener ventana al menos grande, ¿no? Si es un poquito cerca del vértice, todavía es aceptable. Y por último, el acabado. Aquí hay dos parámetros diferentes también a valorar. Uno es la forma de las facetas individuales y los puntos de unión que forman estas facetas, porque cuando están bien hechas entre diferentes facetas hay un punto, no una línea de intersección, ¿no? Y luego, bueno, pues un poco en general están distribuidas de forma poco simétrica, ¿no? Aquí no están paralelas a los contornos, es un defecto leve, relativamente menor importancia, pero lo que sí importa en el apartado del acabado es el pulido, porque esto, aunque para valorar el acabado sí que cogeremos nuestra lupa de 10 aumentos para ver la piedra de cerca, luego si la piedra tiene mal pulido lo vamos a notar a simple vista, pierde vida, pierde brillo, ¿no? Y puede darse dos casos, que directamente el pulido no lo han hecho bien porque van rápido, usan discos demasiado gruesos y no tiene el acabado perfecto de espejo en las facetas, entonces esta piedra se ve apagadilla, tiene menos contraste, menos vida, menos brillo que una piedra bien pulida, ¿no? O pueden aparecer abrasiones durante el uso, arañazos, abrasiones. Esto es un zafiro, fijaros que es una piedra muy dura, ¿no? Pero a lo largo de los años las aristas se van desgastando y esto también se clasificaría como el defecto del pulido. La buena cosa es que como esta característica depende del hombre, lo mismo que podemos hacerlo mal, podemos arreglarlo en el proceso de retalla. Y el proceso de retalla puede ser muy diferente según el problema que tenga la piedra, ¿no? Lo más leve es el repulido. Aquí tenemos un ejemplo de un repulido de la piedra de un colega, Doug Minadue. Fijaros qué poco ha perdido esta piedra de peso, solo 6 puntos. Y yo he tenido casos cuando había que
tocar mucho menos, simplemente pues un pequeño toque en cada faceta, que la diferencia era, podía ser una centésima de quilate, un punto de peso tan solo, o ni siquiera, ¿no? Los arreglos pequeñitos puede que no afecten el peso para nada. Eso es como lo menos invasivo que podemos hacer en el tema de retalla. El arreglo, ahora, es un proceso laborioso porque en la máquina de facetado hay que volver a encontrar exactamente cada una de las facetas y darle un pequeño toque para para quitar sus defectos, volver a hacer una faceta brillante. Cuando tenemos lascas, tenemos pequeñas roturas, ya es un poco más que repulido, es una reparación, pero también se puede hacer, ¿no? En el proceso de retallado. Esto era una pequeña esmeralda con una pequeña rotura aquí y pues la he repulido y la pérdida de peso pues ha sido bastante pequeña también. Por último, podemos hacer transformaciones más radicales, más importantes, como por ejemplo en este caso. Era un Heliodoro con su ventana, una típica talla comercial que no dice gran cosa, y la he pasado pues a esta forma un poco más moderna, más elegante. He añadido facetas cóncavas en la culata, lo cual le da aún más vida, no solo cerrar la ventana, pero entonces, pues parece otra cosa. La piedra salta a otra liga, aunque si vamos a comprar, las encontraremos así, pues hay cada vez más gente que pide piedras más bien talladas, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente característica, que es el peso. Aquí otra vez recordar que en la naturaleza hay minerales que tienden a formar cristales grandes y bastante perfectos, ¿no? Un topacio de varios kilos, pues no es una rareza extrema, ¿no? Pero vete a buscar un granate de mantoide de más de 3 quilates. Es otra historia. O una benitoíta, cualquier piedra tiene, digamos, su rango cuando es bastante normal y su rango cuando ya salta a piedra rara. Piedra muy difícil de encontrar y por tanto su precio va a aumentar exponencialmente a partir de este peso. Comentar que es una característica muy objetiva podemos medir directamente con una balanza especial, un quilatero, pero solo si la piedra está suelta. Si está montada, tenemos que recurrir a lo que es una estimación del peso a partir de las medidas geométricas que podemos hacer con un calibre especial tipo leverage, que tiene pues unas garras especiales para coger la piedra en la montura entre garras y también muy importante la altura de la piedra, porque con la misma forma y el mismo tamaño de frente, en función de la altura el peso puede variar muchísimo. O lupas micrométricas que se utilizan para piedras pequeñitas tipo este pavé de diamantes, pues para medir el diámetro de cada piedra y a partir de ahí estimar su peso. Luego también en la web del IGE tenemos una calculadora de pesos, porque claro, con las mismas medidas, dependiendo de qué gema estamos hablando, tienen diferente peso específico y piedra de mismas medidas geométricas puede pesar más o menos en función de qué material es, de qué gema estamos hablando, ¿no? Entonces hemos hecho una calculadora online bastante práctica donde podemos introducir las medidas de nuestra gema, seleccionar el tipo de tallas, seleccionar qué gema es y ver su peso estimado. Y luego comentar que el peso también es una característica importante a la hora de valorar la gema, en el sentido de que a mayor peso, más precio por quilate. No solo más precio de la gema, sino más precio por cada quilate añadido de esta gema. Porque, por ejemplo, pongamos un diamante de 3 quilates y 3 diamantes de 1 quilate.
con la igualdad de otras características, van a valer siempre mucho menos tres diamantes que suman 3 quilates que una sola piedra de 3 quilates, ¿no? Es un aumento no lineal, es un aumento que va a mayor peso, pues mucho más precio por quilate. Entonces, comerciando con gemas, a lo que hay que acostumbrarse es al precio por quilate y a partir del precio por quilate multiplicar este precio por el peso real de nuestra gema para saber su precio. Y este es el valor que, metiendo todas las demás características de calidad, nos aparecen diferentes tablas de valoración de gemas que usan los tasadores profesionales, como por ejemplo esta aplicación de GemiPrice. Vamos a pasar al siguiente parámetro, que son los tratamientos. Bueno, en castellano tenemos la palabra de tratamientos, pero en inglés hay otros sinónimos que no suenan tan fuerte, digamos, ¿no? Usan mucho enhancement, modification, como mejora, mejoramiento, ¿no? O modificación, que lo hacen un poco más, sonar un poco más suave. Como tratamientos se clasifican todos los procesos de modificación de la gema aparte del propio tallado, ¿vale? Y se suelen aplicar para actuar sobre una de estas características de las gemas, para el color, para mejorar la pureza, a veces para mejorar su textura o mejoramos varios parámetros a la vez. Por ejemplo, el tratamiento clásico para los corindones es el tratamiento térmico para mejorar su color, para pasar de aquí hasta aquí. Pero si además este calentamiento lo realizamos en presencia de un fundente tipo bórax, además de mejorar el color, ayuda a que el zafiro recristalice en las fisuras y las selle. Entonces, a la vez, mejoramos la pureza de estas piedras también, aunque a veces solo se clasifica como tratamiento térmico si la cantidad de fundente es pequeña en las fisuras, pero hay casos que el fundente ya llena cavidades grandes y hay que graduarlo pues, más bajo en términos de tratamientos. Un ejemplo de mejora de pureza es el clásico el rellenado de fisuras en esmeraldas con diferentes sustancias orgánicas. Puede ser el tradicional aceite, aceite de cedro, o hoy en día pueden ser diferentes tipos de resinas epoxi que permiten disimular todas estas fisuras y cavidades que puede tener la piedra sin tratamiento. Por eso se gradúa en las esmeraldas no solo la presencia del tratamiento, sino también el material utilizado y el grado del tratamiento, porque no es lo mismo minor que significativo, significant, ¿no? O moderate. El minor se acepta incluso para las piedras de muy alto nivel. Y si ya tenemos un certificado de la esmeralda que pone que no tiene ningún tipo de relleno, eso es una rareza extrema y como todo lo raro, pues lleva un plus en su cotización, en su precio, que puede ser muy importante. Lo mismo con los corrindones calentados, con los rubíes y zafiros. Es cierto que la inmensa mayoría de ellos se calienta, pero existen piedras sin tratamiento térmico y pueden valer el doble o más que una piedra de las mismas características calentada. Cuando hablamos de mejorar la textura, se usa la impregnación en muchos materiales porosos, por ejemplo, con resinas epoxi, otra vez con plásticos, que permiten pues rellenar sus cavidades, hacer el material mucho más trabajable, mucho más sólido y también que coja mejor pulido. A la vez puede potenciar el color. Pueden utilizar sustancias incoloras, pero también pueden utilizar una resina algo azulada pues, para a la vez potenciar el color. Pero claro, ya nos saltaríamos a un tratamiento más grave. Y luego la típica pregunta, ¿esto es un fraude hacer todo esto a las gemas? Pues la respuesta es no, siempre y cuando se informe adecuadamente al consumidor de los procesos aplicados, ¿no? Es decir,
podemos hacer lo que queramos, ¿no? Al final, muchas gemas, muchos minerales no tienen calidad gema y gracias a estos tratamientos pasan a ser mucho más atractivos, mucho más comercializables, ¿no? Pero los tratamientos deben estar debidamente indicados al consumidor para que sepa claramente qué es lo que compra. ¿Y cuáles son las formas de indicar estos tratamientos al consumidor? Pues la Confederación Internacional de Joyería lo que marca, lo que sugiere es diferenciar dos grupos de tratamientos. Más leves, que requieren la información general al consumidor, que puede ser verbal, por ejemplo, decir, bueno, ya sabe que las esmeraldas normalmente llevan un proceso de relleno de fisuras, pero se la puede llamar esmeralda sin más. En cambio, aparte de estos cuatro procesos, todos los demás tratamientos lo que deben es llevar la información específica y por escrito al lado del nombre de la gema. Por ejemplo, topacio irradiado, corindón con difusión, berilo teñido, ¿vale? Y tiene que estar claramente informado el consumidor qué es lo que compra. Entonces, cuando queremos comprar una gema, cuando queremos valorar una gema, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Hay que saber qué tratamientos se aplican a este tipo de gema, porque no todos los tratamientos se aplican a todas las gemas, dependiendo del tipo de material y también la gravedad de distintos tratamientos que se pueden aplicar y cómo influyen en el precio. Por ejemplo, una cosa es rubí calentado y otra cosa es rubí con relleno de vidrio de plomo, que ya se clasifica como material compuesto porque puede tener una parte importante ahí de vidrio que se ha utilizado para rellenar las fisuras y devalúa la piedra por completo. Esos son aquellos los rubíes en la primera diapositiva que no valían prácticamente nada. También comentar que en algunas gemas el tratamiento apenas tiene influencia en el precio. Por ejemplo, la tanzanita. La tanzanita, 99,99% de ella es azul porque la han calentado, porque parten de piedras así de color pardo, morado, las calientan y las podemos ver azules. De hecho, cuando compramos una tanzanita azul es que se supone que está calentada. No existiría esta gema si no fuera por el tratamiento. Bueno, a lo mejor una entre miles puede haber azul ahí por la naturaleza, pero esto no son las que vemos en el mercado. El topacio, todo el topacio azul es irradiado. Y otra vez, todo. Hay topacios azules naturales que en la naturaleza han sufrido el mismo proceso que le aplica el hombre para hacerles azules, es decir, irradiación natural, pero son extremadamente raros. La gran, inmensa mayoría de topacios que están en el comercio son azules debido a la irradiación. Eso simplemente hay que saber y esto también se presupone cuando se trabaja con el topacio azul. En cambio, otros tratamientos más graves, un rubí con vidrio de plomo, pues hay que saber que devalúa la piedra casi por completo, porque aquí lo que han cogido es un rubí con relleno de vidrio de plomo, disolviendo en el ácido todo el material de relleno para que podamos ver un poco la calidad del material del que partían, que no tenía ni transparencia ni calidad gema, sería inutilizable de no ser por este tratamiento. Entonces estos son los rubíes que valen muy poco. O el teñido, ¿no? Podemos ver en joyas así de bajo nivel, a veces de manufactura india, ¿no? Estas piedras venderse como rubí, esmeralda, zafiro. Y esto eran corindones o berrilos incoloros o de color poco atractivo y le han aplicado un proceso de teñido y ahora los comercializan como esmeralda, rubí, zafiro. Esto no es una práctica adecuada, ¿no? Y si somos gemólogos o aficionados a las gemas, pues hay que orientarse entre diferentes procesos de tratamientos. Bien, pasamos al tema de origen geográfico. En primer lugar, está como muy de moda saber de dónde viene la piedra,
porque es un mundo relacionado en general con el mundo del coleccionismo y nos gusta saber la procedencia de las muestras. Sobre todo, tiene importancia para ciertos orígenes y para estas tres gemas de color principales, rubí, zafiro y esmeralda, ¿no? Porque hay orígenes que a lo largo de la historia han servido como una especie de origen preferente para gemas de calidad, una especie de referencia para piedras de mayor calidad, con su historia, con su trayectoria en la cultura humana, ¿no? Entonces, para el rubí, el origen más noble es la zona de Mogok en Birmania. Ojo que en Birmania hay otra zona que se llama Mongshu, que proporcionó muchísimo rubí que no tenía tan alta calidad. Ahora mismo ya está eh, terminado este yacimiento, pero decir Birmania a secas no basta. Lo que interesa para el top de calidad es el rubí de Mogok. Para el zafiro hay dos orígenes, digamos, nobles, cotizados. En primer lugar, Cachemira, que es una zona en la India, entre la India y Pakistán, que alcanza cotizaciones astronómicas. Ya no salen más piedras de ahí, pero salieron piedras históricas muy importantes y de altísima calidad. Y el segundo origen, que está por debajo en el precio, es Birmania. Todos los demás zafiros más o menos se cotizan por igual, sea Ceilán, sea Madagascar. Pero la diferencia entre un zafiro de Ceilán, por ejemplo, a uno de Cachemira puede ser 10 veces para la misma piedra de igualdad de otras características, ¿no? Podemos cambiar de 10.000 por quilate a 100.000 por quilate fácil para Cachemira, ¿no? Para ver la importancia de origen en ciertos casos, solo en los casos muy limitados. Y para la esmeralda, el origen de más renombre, el origen clásico que se asocia también con la calidad, es la esmeralda colombiana. Comentar que puede ser extremadamente difícil definir el origen con exactitud para una gema, ¿no? Entonces, este es el típico caso cuando el certificado gemológico da su opinión profesional sobre la piedra, de dónde puede proceder, pero puede haber contradicción con otro laboratorio que le ve otro orígenes. Puede haber certificados contradictorios y hay muchos casos en Internet para el mismo zafiro. Y no hablo de laboratorios de poca importancia, ¿no? A laboratorios de primer nivel que uno dice birmano, otro dice Sri Lanka y otro dice Madagascar para la misma piedra. Entonces ahora las casas de subastas para las piedras importantes piden varios certificados, no solo uno, para así piedras de altísimo nivel. Y solo si hay coincidencia lo pueden presentar realmente como un zafiro de Birmania o de Cachemir. También comentar que decir rubí birmano o esmeralda colombiana realmente no es garantía de calidad, no es sinónimo de calidad. Hay muchas esmeraldas en Colombia que no son perfectas, hay muchos rubí birmanos que no son bonitos, ¿no? Y en cambio hay piedras de iguales o mejores características de calidad en otros orígenes, ¿no? Entonces, sinceramente, para mí, a mí me serviría el origen planeta Tierra perfectamente, ¿no? Siendo las mismas calidades, me da un poco igual de qué zona procede la piedra, pero el mercado no lo ve así y para piedras de alto nivel, estos que salen en las casas de subasta y alcanzan precios de cientos de miles de euros o más, ahí el origen pues siempre puede ser importante. Ahora, piedras más de gama comercial y otros tipos de gemas, ahí nos da un poco igual el tema de origen. También quería poner esta imagen para ver un poco lo relativo y a veces absurdo que puede ser hablar de los orígenes en gemas. Y es que si observamos la zona de yacimientos de zafiro entre Madagascar, India, Sri Lanka, África Oriental
Cuando se formaban estos yacimientos hace cientos de millones de años, en otra época geológica, era la misma zona geográfica, era el continente de Gondwana, que luego se partió y por la tectónica de placas se separó y ahora lo encontramos en zonas geográficas diferentes en diferentes países, ¿no? Pero son los yacimientos que cuando se formaban estos cristales de zafiro, eran prácticamente de la misma zona, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? Primero, aplicar técnicas analíticas costosísimas y avanzadas para saber de dónde viene, de aquí o de aquí. Y segundo, de hacer tanta diferencia en el precio. Pero bueno, nuestro mercado de gemas no siempre es racional. Por último, comentar el tema de los certificados, ¿no? Aquí en castellano tradicionalmente hablamos de los certificados, en inglés ya hablan más de Gemological Reports. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que cuando es certificado es algo totalmente objetivo, ¿no? Que son parámetros que podemos medir, pesar y analizar con total objetividad y si lo llevamos a otro laboratorio da exactamente las mismas propiedades. Mientras que en un documento que tiene parte de información que es una opinión profesional, tiene más sentido de hablar de un informe, que es un documento un poquito menos estricto que el certificado. Pero bueno, comentar que sobre todo para la piedra de color, en el diamante hay mucha más uniformidad de criterios. Mm, Aún así, puede haber diferencias importantes entre la graduación de diamante entre diferentes laboratorios, ¿no? Y lo que se cotiza como una especie de referencia de patrón a nivel internacional es el Instituto Gemológico Americano para el diamante. Para la piedra de color hay otros laboratorios de prestigio mundial, sobre todo los dos grandes laboratorios suizos, el laboratorio Gubelin y SSIF del Instituto Gemológico Suizo. Esos son las referencias mundiales en la piedra de color. Y luego comentar, bueno, que no me falte decir que en España es el IGE el que tiene el honor de ser el laboratorio más prestigioso, más utilizado para los profesionales, tanto para diamantes como para la piedra de color. Pero luego hay laboratorios claramente montados para estafar y luego vemos estas tarjetitas de plástico que se presentan como certificados y que pone que es una esmeralda y que se vende en internet por 20 euros, ¿no? Y luego un cliente lo compra, lo trae al laboratorio y resulta que es un vidrio o un cuarzo teñido, cualquier cosa, ¿no? Entonces es muy importante no solo que la piedra tenga certificado, pero que sea de un laboratorio serio, que los hay más grandes, más pequeños, que trabajan seriamente también. Esto ya lo he comentado, que siempre hay una parte y en cualquier certificado serio encontraremos esta coletilla de que esto es nuestra opinión profesional, ¿vale? Que hay una parte más subjetiva en cualquier certificado. Luego, hay que hacer la relación de la gema con el papel, es decir, o bien tenemos algún blister, un precinto de seguridad con el número de certificado correspondiente, o bien podemos recibirla en carpeta libre sin precintado. Tenemos que comprobar que es el mismo peso, que son las mismas medidas, incluso pues si tenemos algo de conocimientos, ver las inclusiones de la piedra para comprobar que realmente la piedra corresponde a este documento, ¿vale? Incluso cuando las piedras se entregan en un blister con un precinto, lo suyo, tratándose de operaciones importantes, es abrir este blister porque todo es falsificable. Al fin y al cabo, cuando hablamos de objetos de tanto valor, se abre el blister, se comprueba la piedra, se observa además a la luz eh, del día, diferentes iluminaciones. Por cierto, es una cosa que no comenté cuando hablábamos de color, ¿no? Además de saber estas tres coordenadas de color, matiz, tono, saturación, las piedras se comportan diferente con diferente tipo de iluminación. Y cuando compramos una gema que nos gusta,
Lo suyo es comprobarla con luz día, comprobarlo con luz artificial de diferentes tipos, ver que al meter desde la luz día en la habitación no se oscurece o viceversa. En fin, las gemas pueden cambiar bastante en función del tipo de luz. Y luego, si hemos abierto un blister y luego queremos conservarlo, pues por ejemplo el laboratorio de Lige tiene un servicio de reprecintado. Pueden traer una piedra, ahí hacen la comprobación que es la misma y la sellan otra vez. Luego, los certificados no son eternos. La gemología es una ciencia que avanza. Los tipos de tratamientos cambian, los métodos de su detección también, los parámetros de graduación de calidad también varían en el tiempo. Entonces es bastante normal si alguien tiene un certificado de diamante hace 30 años o de un zafiro, que le pidan actualizarlo, volver a certificar la misma piedra, pero con criterios de ahora. Pongamos que con 10 años de certificación ya es bastante normal que pidan recertificarla para su venta. Y aún con todas estas limitaciones, los certificados siguen siendo la base para las transacciones seguras en gemas, tanto para profesionales como para clientes finales que les dan tranquilidad, seguridad y confianza de qué es lo que compran. Bien, bueno, pues esto es un poco lo básico, lo que habría que tener en cuenta para valorar la calidad de las piedras de color. Espero haber aclarado algunos conceptos y la próxima vez que vean alguna piedra que brilla y deslumbra con su belleza, pues en la cabeza sepan estructurarlo y punto por punto, pues valorar su calidad. Y nada más, pues gracias por su atención. Gracias, Igor. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo quería hacer bueno, me parece una ponencia espectacular. Además, sabes muchísimo. A mí me has dejado fascinada lo que sabes de piedras preciosas de color. Así que enhorabuena en primer lugar. Eh, Muchas gracias. Quería comentarte por una consulta que me hicieron recientemente. Era sobre una esmeralda. Era una esmeralda que tenía un tono muy pobre, prácticamente no, sí, era colombiana, pero no creo que fuera de las zonas mineras más conocidas. La verdad es que ese dato lo desconozco. La esmeralda en cuestión era tan pobre de color que casi parecía un verde muy pálido y la persona que me hacía la consulta me decía que si la limpiaba que si mejoraría el color. Yo le dije que esa piedra, limpiarla limpiarla podía ser perjudicial, ya que podía quitarle, si es que lo llevaba, el aceitado que llevan las esmeraldas y volver a necesitarlo. Yo lo que le comenté es que necesitaba un tratamiento gemológico de mejora del color, pues un aceitado de mejor calidad, no sé. La cuestión es que me quedé un poco pensativa y quería saber, en caso de una esmeralda con un color tan pobre, que si ya está aceitada, ¿qué correspondería hacer para mejorarle el color y la calidad? ¿Volverla a aceitar? ¿Quitarle el A aceitado y ver, poner otro sí, tratamiento? sí, a veces volver a aceitarla sí que aumenta un poquito el color, porque si lo que han utilizado en tiempos era aceite, el aceite con tiempo puede salir de las fisuras y la piedra se ve más blanquecina. Ahora, un cambio drástico no va a ser, ¿no? Se procedería a un proceso de limpieza, intentar quitar restos de aceite y volver a aceitarla, pero si la piedra en sí tiene una saturación muy bajita, pues no espere maravillas, vamos. Claro, claro, Otra sí. cosa, si está abrasionada, si tiene mal pulido, también la dejo un poco velada. A mí, Ujú. pues con repulir la piedra, pues también ha potenciado un poco el color, pero todo estamos hablando de subir un pequeño, un medio grado, ¿no? No.
Sí, sí, Lo sí, sí, que importante es vamos. lo que tenga el mineral en sí. Sí, claro, está Ahora, claro que un milagro no va a hacer. si utilizan un colorante, un aceite verde o resina verde, ahí sí potenciaría el color, pero ya sería una piedra gravemente tratada. Está claro. Sería hablar de una piedra teñida incluso. Sí, sí, está claro. Pues muchas gracias, se lo comentaré. Muy Muy amable. bien. Bueno, tienes una pregunta escrita, Igor, de Eric. A ver. Dice, a ver si la puedo leer bien. Si tengo, por ejemplo, una piedra demasiado saturada de color, ¿qué podría hacer para poder mejorar su calidad? ¿O existe alguna forma de volverla más cristalina? ¿Se trata de una amatista o obispo comerciales? A ver, en mi experiencia, la talla cóncava, dando más brillo, sí que aclara un poco. Es muy difícil tratar con piedras demasiado oscuras. A ver, un método radical sería hacerla muy plana, hacerla con ventana y ya está, porque con algunos zafiros demasiado oscuros es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces el color lo verás a la transparencia, sin el color típico, el brillo, ¿no? De la luz reflejada en la culata. Pero si no hay otra cosa, se puede hacer una ventana a propósito si es la única forma de verle color a la piedra. Ahora bien, si esta amatista es muy culatuda, muy tipo clavo, ¿no? Con una culata demasiado profunda, quitarle la profundidad de la culata y hacerle facetas planas, facetas tipo talla brillante que van del filetín al vértice de la culata, sin más curvatura, eso es lo que le quita el material y aumenta el brillo y claridad de la piedra. Eso sería un poco las formas de afrontar este problema. Gracias, Igor. Te pregunta Carlos, ¿cómo reconocer una gema auténtica, por ejemplo, una turquesa? Gracias. Sí, es que el trabajo de gemólogo consta de dos partes. Una es identificar la gema, es decir, qué material es, natural o sintético, identificar los tratamientos aplicados. Y solo después de esta primera fase nos metemos en la graduación de calidad. Yo en esta charla he obviado por completo la parte de identificación, es decir, cómo saber que es una esmeralda natural, cómo saber si está tratada o no. Esto es un tema de curso de gemología completo, ¿no? Eso, para alguien que no es gemólogo, la respuesta es clara, llevarla al laboratorio, porque pues, le aplicarán los métodos adecuados y los conocimientos, la experiencia, y le dirán lo que es. Gracias, Igor. Joaquín dice, ¿qué opinas de los materiales sintéticos raros como el LUAG? ¿Deberían tener clasificaciones como las que mencionaste? A ver, sí, ahora muchos colegas lapidarios en el occidente, americanos, europeos, se han puesto a trabajar con estos materiales sintéticos. A mí personalmente no me gusta, ¿no? Es decir, no he tallado una gema sintética en la vida. Bueno, una que era un cariño especial de un amigo, porque se la colaron en un viaje a Tanzania, ¿no? Pero a ver, el método de tallado de precisión es bastante laborioso y requiere tiempo, a diferencia de la talla comercial, que son minutos por piedra. Aquí hablamos de horas por piedra. Y entonces yo soy gemólogo, yo amo piedras naturales. Yo no pudiendo dedicar mi tiempo a una turmalina, un granate, incluso un cuarzo, es que no me atrae nada el LUAC, sinceramente. Ahora sí, pues pueden dar mucho brillo, generan piedras muy vistosas y bueno, es otra rama, pero yo personalmente es que no me atrae, me gusta más trabajar con piedras naturales. A ver, Perfecto. los materiales sintéticos en general, ¿qué pasa? Es que no tienen rareza. Entonces, un material sintético puede ser de tamaño muy grande. Entonces, como material tiene valor muy pequeño, ¿no? Comparado con gemas naturales. Ahora, si le aplican ahí semanas de trabajo para crear una obra maestra,
Lo que se va a valorar es el trabajo del lapidario, no tanto el material en sí. Gracias. Eva dice, yo quería preguntar si la zonalidad en los zafiros afecta a parámetros de color o al de pureza. Gracias. Bueno, yo lo he metido en el color. Es cierto que según algunos sistemas en el GIA tal, antiguamente se utilizaba como un parámetro más de pureza. Lo cierto es que la zonalidad no suele ser tan supermarcada como tener, como en aquella foto, de repente unas zonas así tipo cebra muy marcadísimas, ¿no? La zonalidad puede ser una área de un poco más color, otra área de un poco menos color. Y a mí, personalmente, a mí me parece que tiene más sentido valorarlo en el tema de color. ¿Por qué? Porque lo mismo que valoramos la saturación, el tono y el matiz, pues valoramos la homogeneidad de distribución de este color. ¿Vale? Pero esto sería un típico caso de estos de falta de criterios unificados en el mundo, ¿no? A mí me parece que tiene más sentido en el color. Ahora, Eh, yo tengo una dice, pregunta. bueno, sí, adelante. No sé quién es la que está hablando, Eh, pero sí, me llamo Izaskun, buenas noches. Igor, lo primero, muchísimas gracias por todo y me he quedado muy perpleja de lo que has dicho sobre la tanzanita, que su color natural es como un rojizo pardo, cuando a mí me interesa mucho esa piedra y bueno, pues gente que he podido ver y tal, que igual es todo falso, pero he visto cómo sacaban como la piedra mate de las minas y tal, y era el color mismo de la tanzanita. Existe tanzanita azul, pero es extremadamente rara. Lo que vemos en el mercado, inmensa mayoría está calentada, pero además es que cualquier gemólogo lo sabe y lo toman con total tranquilidad. A ver, colores así que no es un azul tan perfecto, ¿no? Que a veces es como verdoso, morado, claritas. Estas sí pueden salir tal cual, pero un color saturado, intenso azul, si alguien le dice que todo eso es natural, yo dudaría mucho. Ahora, también ves vídeos, a veces, ¿no? Cuando empiezan a picar ahí un barro y sacan de ahí una esfera perfecta pulida de cristal, ¿no? Y luego pretenden que esto es natural. Es decir, ahora con la inteligencia artificial también es que no nos podemos creer ni siquiera en los vídeos. Ya, vale, vale, vale. Bueno, habrá que ir a Tanzania a verlo de primera mano. Eso es lo ideal, pero ya le digo lo que va a encontrar. De acuerdo, muchas gracias, Igor, y muchas gracias por todo. Ok. bueno, dice Jared, tengo entendido que en el IGE ya no hay clases de lapidario. ¿En Madrid hay alguna escuela o taller que dé clases de lapidación? Actualmente no. Bueno, me pueden contactar porque yo estoy ahora, pues justo comprando un local con la idea de vez en cuando dar alguna clase particular y tal. Pero hoy por hoy no hay nada. Gracias, Igor. Hay muchas preguntas todavía. Leonardo Verdugo dice, la esmeralda brasileña generalmente es más clara que la colombiana. Sí, perdón, es más clara que la colombiana. ¿A qué se debe esta diferencia? Las diferencias de color se deben a la cantidad de elementos cromóforos, sobre todo el cromo, ¿no? Es difícil hablar de la esmeralda brasileña en general. La esmeralda se da en 5 estados diferentes y hay piedras igual de saturadas en Colombia, hay piedras claritas, hay piedras muy azuladas debido a la presencia de hierro, además del cromo. Es difícil, pero vamos, lo que da la saturación a cualquier esmeralda son los elementos cromóforos, sobre todo el cromo, en segundo lugar, vanadio. Estos dos son los que potencian el color verde. Gracias, Igor. Dice Germán, ¿cómo se puede interpretar los códigos de color? Por ejemplo, usted enseñó un código al principio de la presentación de un certificado, dije que tenía un texto y bueno, ahí te pone lo el resumen de las letras, ¿no? De very strong blue, bluish green, Ujú. 1756, ¿no? Se refiere a eso. No, 17 no puede ser. Esta fracción que pone después del código de matiz, very strongly bluish green, por ejemplo, 76.
o 3, 4. La primera cifra es el tono, la oscuridad, y la segunda es la saturación. O sea, en esta tabla que se nos abre para cada matiz, la primera nos desplaza de arriba a abajo y la segunda de izquierda a la derecha. Pero bueno, para esto, para facilitar la comprensión de estos códigos, Elige también da el grado de calidad de color en términos de gem para el mejor color, triple A para el segundo mejor color, doble A para un color medio, luego A, B, C, bajando calidad del color. Porque, a ver, el grado gem puede Pero corresponder bueno, a me diferentes estaba guiando. combinaciones de matiz, tono y saturación, ¿vale? Pero siempre estará por ahí en saturaciones máximas y tonos medios. Antonio Alvarado dice, ¿va a haber algún webinar para identificación de gemas? Pues de momento creo que no, pero bueno, lo propondremos, Antonio. Es un poco difícil porque es un trabajo muy práctico, ¿no? Hay que poner las manos en las piedras, en los aparatos. Quiero pasar un curso de gemas de color, pero estoy en Canadá. No puedo ir por el momento de manera presencial al eje. ¿Existe alguna posibilidad? Yo creo que sí, porque el IGE ahora tiene diferentes variantes de cursos y algunos de ellos pasan la parte de teoría a distancia y luego solo se combina con una estancia intensiva corta de prácticas, ¿no? Por ejemplo, el curso de gemología se da mucho así para Latinoamérica y tiene mucho éxito. A lo mejor el curso de piedra de color también pueden pensar en una variante así, para hacer la teoría desde casa y luego venir a trabajar con piedras en una estancia corta. Pero es que sin la parte práctica no se puede pensar en este curso. Sí, ahí recomendaría es básicamente que contacten directamente con el IGE, Con la jefa de con estudios, Jefatura con de Noelia, Estudios, claro. ajá, con Noelia, y a ver si logran pues, llegar a algún acuerdo. Pero sí, hay cursos Mm, de gemología con distintas modalidades a distancia. correcto. Natalia Ramírez dice, alguna vez compré una esmeralda y me dijeron que para viajar tuviera cuidado porque los aceites podrían salirse con la presión del avión. ¿Esto es posible? Sí, esto es posible, pero ya le digo que si el tratamiento es de tan baja duración y estabilidad, pues de poco le sirve este aceite que le han metido, ¿no? Porque si luego en el uso diario tiene fracturas tan grandes, cavidades tan grandes, que por un poco de cambio de diferencia de presión le salga todo el aceite, es que pues que lo acepte, ¿no? Que salga todo lo que tenga que salir, que lo limpie y lo que se queda, pues se va a quedar bien aguantando ahí años, ¿no? Porque también en la vida cotidiana tenemos cambios de temperatura, aplicamos pues diferentes, el jabón de las manos y tal, entonces pues bueno, yo creo que no es relevante el pequeño cambio de presión en el avión, lo que se tenga que salir, que salga y ya está. Eso es, por ejemplo, una ventaja de las resinas epoxi, son mucho más estables y una vez ahí, pues se quedan para siempre prácticamente. Eso sí, a lo largo de décadas pueden degradar, pueden perder transparencia y no hay forma de, bueno, necesita un tratamiento químico muy agresivo para lavarlas bien de las fisuras, ¿no? En cambio, el aceite tiene la ventaja de que lo mismo que puede salir muy fácilmente, los podemos aceitar una vez en una máquina que tienen los profesionales pedreros y volver al estado inicial de la piedra. Por eso para las piedras de máximo nivel, estas piedras top, se acepta el aceite, sobre todo en cantidad pequeña, en cantidad minor, pero no se aceptan resinas artificiales. Se considera más grave este tratamiento. Gracias, Igor. Y la última de Vladimir dice, hace poco vi dos gemas sintéticas que indicaban con un certificado que eran alejandritas sintéticas, las cuales al revisarlas me daban parámetros de corindón, pero estas gemas cambiaban de color. ¿Cómo es esto posible? Sí, se vendió mucho corindón sintético con cambio de color, corindón dopado de vanadio que hace cambio de color, un poco imitando el efecto de alejandrita.
pero claro, es otro mineral. Entonces, el que ha hecho este certificado no es un buen profesional, porque existe la alejandrita sintética como tal, obtenida en laboratorio, pero es otra composición química, otra estructura cristalina, es otro mineral, ¿no? Entonces, una cosa es alejandrita sintética y otra cosa es corindón sintético con efecto alejandrita. Lo que pasa es que comercialmente se llamaban mucho, estos corindones con cambio de color se llamaban alejandrita sintética, pero una cosa es llamarlo así coloquialmente y otra cosa es dar un certificado así, eso no es correcto. Perfecto, creo que no hay más. A ver. Ah, bueno, hay una última. Dice, le hice una limpieza casera a un collar de esmeraldas y diamantes. Primero apliqué una crema humectante por toda la pieza y luego sumergí en un recipiente con alcohol durante 30 minutos. Este método lo utilizo con frecuencia para limpiar joyas con diamantes, pero es la primera vez que lo aplico con esmeraldas. Noté que después de hacerlo las esmeraldas parecían haberse aclarado ligeramente. Sí, eso es que el alcohol disuelve el aceite, no es recomendable sumergir esmeraldas ni en alcohol ni en acetona, porque el aceite de relleno lo van a lavar. Pero vamos, no es grave porque se puede volver a aceitar, incluso sin desmontar la piedra, no pasará absolutamente nada y volverán a su estado inicial. Perfecto. José María, no sé si quieres Sí, decir algo. no sé si me escucháis o no. Sí, te escuchamos y te Sí, vemos. Perfecto. Pues nada, únicamente darle las gracias al maestro. Como siempre, ha sido una magnífica conferencia, nunca mejor para empezar este nuevo curso que una conferencia dada por ti. Y bueno, revelas una vez más que estás en el top de la gemología, lo cual creo que por la audiencia ya se ha visto claro. Entonces, espero que sigamos viéndote ilustrándonos, porque tú siempre estás en la última y dispuesto a transmitir tus conocimientos, lo cual te agradecemos profundamente desde el instituto al cual perteneces, no hay duda, como miembro de la directiva y afectivamente por todos los años que has estado allí, y desde luego desde el punto de vista personal, porque siempre es un placer escucharte y aprender de ti. Así que muchísimas gracias. Esperamos contar contigo cuanto antes mejor, as soon as possible, como dirían los ingleses. Y bueno, lo que te digo, que muchísimas gracias. Espero que a todos hayan disfrutado con esta conferencia tuya, y que hayan aprendido mucho. Así muchas gracias, José que María, un sea pronto. placer. Gracias, Ok, Igor.